Liz Padilla. Bienvenidos a este diplomado, el último módulo de Derechos Humanos y Constitucionalismo. Este último módulo en donde vamos a hablar de la parte de la tutela y cómo hacer efectivos los derechos humanos. Y bueno, pues esta es la tercera clase. En clases anteriores ya vimos la parte sistémica de la funcionalidad de los derechos humanos de acuerdo a diversas formas del sistema mundo moderno, acuérdense. Y el día de ayer estuvimos viendo la parte de la restricción al ejercicio de los derechos humanos. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante acerca de una investigación de un colega investigador que quiero muchísimo, el doctor Gonzalo Levy. El doctor Eduardo Astrain y yo vamos a estar aquí para debatir su punto de vista con respecto a este tema. Trae unas teorías muy padres en materia de derechos humanos. Ayer les comentábamos, Eduardo y yo, el doctor Astrain y yo, que iba a ser en el sentido así como un tipo rayos X para ver qué tipo de norma jurídica podía pasar esos elementos de legalidad y de no violación al ejercicio de los derechos humanos, ¿no? Entonces, les presento, ayer ya les presenté al doctor Astrain, que bueno, pues aquí está presente con nosotros, y hoy les voy a presentar al doctor Gonzalo Levy Obregón Salinas, que bueno, pues él es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es también postdoctor por la Universidad Autónoma de Querétaro, y bueno, claro, mención honorífica en el doctorado en Derecho en la UNAM. Es un tipo brillantísimo, lo van a escuchar. Entonces, mi querido amigo Lalo, qué bueno que estás aquí. Saluda a toda mi gente latinoamericana, que siempre están muy atentos para aprender derecho. Gracias de nueva cuenta por la invitación, querida amiga. Pues comentábamos que el día de ayer la sesión fue muy provechosa y estamos seguros que la de hoy también será muy fructífera. Sí, debe estar padrísima. Hola, doctor Levy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amiga doctora Liz Padilla? ¿Cómo te va? Me da mucho gusto que estemos juntos para platicar sobre ciencia jurídica. Mi querido amigo Eduardo Astrain, ¿cómo te va? ¿Qué dice la buena vida? ¿Cómo va todo? Un abrazo, amigo, un abrazo. Qué gusto saludarte. Gracias. Les quiero presumir que hace 2-3 semanas el doctor Astrain nos hizo el favor de redactar un hermoso y elegante prólogo de nuestra nueva obra que compartimos la doctora Padilla y su servidor. Unificamos dos visiones en realidad científicas desde la perspectiva de los derechos humanos y desde la perspectiva del derecho penal del enemigo. Es decir, estamos tratando de unificarlo y el doctor Astrain, la verdad, lo que vale la pena es el prólogo del libro. El libro no, el prólogo es lo que vale la pena. Eso es lo buenazo. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Entonces, honestamente, bueno, pues, hicimos un intento muy humilde por querer unificar las dos posturas de nuestras visiones de cómo entendemos la ciencia jurídica. Entonces, el doctor Astrain nos hizo el favor de aterrizar las ideas en el prólogo y la doctora y yo hicimos un análisis, tomamos una figura que se llama la extinción de dominio y desde la perspectiva del derecho penal del enemigo, desde la perspectiva de los derechos humanos, creo que analizamos de diferentes formas, pero llegando a la misma conclusión, ¿no? Entonces, un gustazo de que me hayan invitado a todos los compañeros amigos de Latin Juris. Muchas gracias por considerarme otra vez. Espero que pueda ser de su agrado esta plática y vamos a tratar de que sea algo muy novedoso, muy sencillo y también muy amigable, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias, Gonzalo. No sé, ¿vas a compartir presentación? No, vamos a platicarlo. Quiero tomarme mi tiempo, quiero que lo hagamos muy didáctico. Muy fácil, una charla de que felicito, está muy lindo tu estudio, está muy bonito, ¿no? Tu estudio está perfecto. El doctor Astrain siempre muy guapo, él siempre muy sonriente, estamos perfectos todos, muy listos. Entonces, Liz, no sé qué te parezca si comenzamos y ustedes también de pronto, aprovechando que tengo aquí dos compañeros, amigos míos, científicos del derecho, colegas, ¿qué les parece si yo propongo unos conceptos y ustedes con mucho gusto me pueden hacer preguntas como para poder aterrizarlo y también pues para tratar de medir la objetividad
¿no? De la teoría, del conocimiento que quiero compartir, de los conceptos que quiero compartir, y qué les parece si, pues si lo hacemos así, ¿cómo ven? Para poder platicar los tres y que de alguna forma podamos unificar las ideas y pensamientos y sobre todo demostremos la objetividad científica de los conceptos, ¿no? Yo creo que eso es, y su aplicación sobre todo, yo creo que eso podría ayudar mucho a nuestros amigos de toda Latinoamérica, ¿no? Y también claro, adelante. que nos vayan haciendo las preguntas también contigo y, y pues con gusto las tratamos de platicar, ¿no? De responder para que sea algo más ameno, ¿no? Algo más en confianza, ¿cómo ven? Me superlate, padrísimo, padrísimo, Gon. Ok, pues ustedes me dicen cuándo quieren que empecemos. Nos ponemos de acuerdo primero desde un punto de vista objetivo, cómo podríamos medir un conocimiento, un concepto desde el punto de vista jurídico. Les podría platicar también sobre cómo la ciencia, en realidad la ciencia jurídica, se ha en México y yo creo que en varias partes del mundo, se ha despegado de esa objetividad en cuanto a la creación de conceptos, ¿no? Nosotros estudiamos básicamente autores pues como Luigi Ferraioli, como Robert Alexi, como Ronald Dworkin, como Gunther Jacobs, como Polaino, y de pronto creo yo que falta también lo que he comentado con el doctor Astrain y con la doctora Liz, falta que nosotros, desde nuestra perspectiva ideológica y nuestras necesidades sociales, tengamos conceptos y posturas de aplicación para resolver nuestros propios problemas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte importante que tendríamos que tomar en cuenta. La realidad a la que nos estamos enfrentando, a pesar de que tenemos un problema global, o diríamos un área de oportunidad global, también tenemos que reconocer que cada estado, cada población, cada sociedad necesita sus propios conceptos, ¿no? Si bien es cierto que hacen grandes aportaciones el profesor Atienza, el profesor Heberle, ¿no? Los doctores, distintos profesores, pero en México nosotros necesitamos, y en América Latina, nosotros necesitamos de nuestro conocimiento, la necesidad de crear conceptos, de formas de aplicar el derecho para resolver este tipo de cuestiones o problemas. Por ejemplo, podríamos tomar la ideología que se mezcla del sujeto de poder, sujeto dominante, ¿no? O podríamos tomar el derecho penal del enemigo, el Estado constitucional, o también lo podríamos utilizar la ideología o la intención oculta dentro de la norma, ¿no? Entonces, eso es el primer planteamiento. ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que efectivamente desde la perspectiva científica necesitamos crear un contexto de conocimiento aplicable a nuestra sociedad? Porque entiendo yo que creo que es importante estudiar diferentes autores, pero nuestra necesidad social es más importante también porque tenemos una manera de ser, ¿no? En el caso de toda América Latina, pues hemos vivido, en algunos se ha vivido un presidencialismo, aquí hemos vivido una partidocracia en México, entonces nos enfrentamos a los mismos problemas, el dominio por el dominio, el poder por el poder, ¿no? Entonces, ese mecanismo de la ciencia jurídica que tendríamos que buscar, homologar, pero también crear por cada sociedad. ¿Cómo ven ustedes? Sí, fíjate que yo estoy completamente de acuerdo contigo e insisto, lo hemos platicado, ayer lo platiqué también con el doctor Astrain, en el sentido de que nosotros como latinoamericanos somos muy eclécticos, se nos da por copiar teorías, se nos da por creer que además la teoría extranjera, ¿verdad? Es lo correcto para la aplicación en nuestros países latinoamericanos, que por supuesto tienen otra dinámica y tienen otro contexto social muy distinto al de Europa, muy distinto al del mundo anglosajón, por ejemplo. Ya lo decía Zaffaroni cuando estuvo en Guanajuato con Astrain, allá que presentó una conferencia, una ponencia con Eduardo Astrain en su universidad. Lo decía Zaffaroni, dice, es que yo estoy en contra de que apliquemos el derecho penal alemán en Latinoamérica. Eso es una completa aberración. Entonces, ¿a qué voy?
a que nosotros como latinoamericanos, y quiero decirles, amigos, que eso es lo que estamos haciendo en México, es una realidad, a eso es lo que estamos haciendo en México. Estamos creando ciencia del derecho para que sea aplicada a nuestros países latinoamericanos. Por eso ayer que estamos platicando con el doctor Astrain en cuanto a la restricción de los derechos humanos, no les daba más bien en el sentido de que ustedes consideraban que cómo era posible que existieran restricciones al ejercicio de los derechos humanos en las constituciones y estas no fueran contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Y la respuesta, Gonzalo, que tuvimos ayer, el doctor Astrain y yo, la respuesta fue que incluso el hecho de abrir tanto los derechos humanos puede traer como consecuencia la violación de los mismos a nivel local. Y Eduardo decía algo muy interesante. Él decía, si quieres proteger los derechos humanos, lo tienes que hacer desde la perspectiva local. O sea, como que todo el mundo le apostamos a la convencionalidad, ¿no? Para efecto de que efectivamente se puedan tutelar esos derechos humanos. Y al final del día yo les ponía el ejemplo de las restricciones que las permitía la Convención Americana de Derechos Humanos y que no señalaba con precisión cuáles eran esas restricciones que permitía, pero lo que sí señalaba eran cuáles derechos humanos no se podrían restringir. Pero todo lo demás como que lo daba por abierto y entonces ahí es donde entra la peligrosidad y es en donde, por ejemplo, no tú lo tocaste, el derecho penal del enemigo puede convertirse en un derecho dictatorial. ¿Cómo ves, Eduardo? Bien, yo creo que es muy interesante este posicionamiento en el sentido de que tenemos que construir un derecho propio para nuestra realidad, un poquito aterrizando esta idea en lo que manifestábamos el día de ayer. Justamente señalábamos la construcción de una figura que es el control de convencionalidad. Control de convencionalidad, que es una construcción teórica, jurídica, una institución que se ha venido desarrollando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que ha impactado en prácticamente todos los países de América Latina que están sometidos a la competencia contenciosa de esta Corte Interamericana. Y me parece que ese es un caso paradigmático de la construcción de una institución jurídica propia de el sistema interamericano de derechos humanos propia de nuestra región. Evidentemente habrá quien diga, no, pues el control de convencionalidad ya se hacía desde hace muchos años en tribunales regionales internacionales en materia de derechos humanos y lo que se ha hecho en el sistema interamericano es simplemente darle un nombre y sistematizarlo, pero a mí me parece que tal cual está desarrollado este control de convencionalidad es una institución netamente del sistema interamericano y que pretende dar respuesta a una serie de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que se viven cotidianamente en los pueblos de prácticamente toda América Latina. Así es, sí, claro, por supuesto. Siento que la realidad de América Latina se ha venido desarrollando por una violación sistemática de derechos humanos. Pero, oye, doctor Levy, tú tienes por ahí un sistema que nos ha llamado muchísimo la atención al doctor Eduardo Astrain y a mí, que me gustaría que mostraras, ¿no? En este momento, de hecho, tú ya lo tienes publicado, o sea, es decir, ya es copyright, estas teorías, porque además son dos. Yo le decía a Gonzalo, oye, muéstrales, ¿no? Tu teoría ahí a Latin Juris, a mis colegas latinoamericanos, y me decía, ¿cuál de todas? ¿Cuál de todas quieres? Y entonces, pues me encantaría que tú les platicaras, Gonzalo, porque la verdad, como yo lo he dicho, y lo vuelvo a decir, y además lo hago públicamente, y lo he dicho también por Astrain, que ustedes son personas muy brillantes, son talentos mexicanos que vale la pena que América Latina los conozca, que América Latina los conozca y que vean cuál es el trabajo que se está haciendo en México, pero no para México,
sino en México para América Latina. Entonces, en este sentido, Gonzalo, no sé si nos pudieras introducir este tema que a mí me parece maravilloso y además estoy enamorada de tu teoría. Y entonces, por eso a mí me interesa que la conozca todo mundo, ¿no? En este momento, porfa. Ok, yo quiero observar y ver el contexto. Quiero contextualizar por qué la necesidad de crear un conocimiento aplicable no solamente a México. Y quiero ser no quiero ser tan pretencioso, pero creo yo que busco plantear una sola pregunta, un solo problema para la ciencia y para la subjetividad que podría encontrar en la creación de la norma. Yo creo que aquí es precisamente ese contexto. El contexto práctico, podríamos llamarlo que la norma jurídica es utilizada para cumplir intenciones que van desapegadas o excluyen el valor de grupo social, de toda la sociedad, de lo que queremos las personas. En realidad, este tipo de visiones busca utilizar a la norma jurídica como un medio tecnológico, como cualquier tecnología, no hay que espantarnos, toda la tecnología se utiliza o tiene la problemática de que existan intenciones que no van relacionadas con el fin de su creación. Eso es muy importante. Entonces, este planteamiento del problema yo creo que se basa en la intención que tenemos de utilizar la norma o cualquier conocimiento científico, excluirlo de la dirección con la cual vamos a necesitar su resolución y su aplicación. Por ejemplo, la norma jurídica busca, en su esencia, el valor del bien común, ¿no? El valor me refiero a su utilidad, que todas las personas estemos bien, que cumplamos con nuestra dignidad humana, que seamos funcionales a la sociedad. Es para lo que es creada la norma jurídica. Dice Havel que el problema de la tecnología que nosotros tenemos actualmente es que esa tecnología creada, nosotros ya nos encontramos al servicio de esa tecnología. Es decir, nos encontramos al servicio de la norma jurídica. Y por lo tanto, es un problema, porque algo que es creado para servirnos, ahora resulta que nosotros le servimos a la norma jurídica. Pero este contexto de utilidad, este contexto de intencionalidad, no solamente va relacionado desde el punto de vista de la ciencia jurídica. En realidad, lo podemos ver en las matemáticas, ¿no? Las variables, aunque sean exactas de comprobación, pueden interferir y se puede modificar cualquier vínculo, cualquier variable para obtener el número deseado. O sea, la ciencia jurídica en su contexto, aplicando su tecnología, que es la norma jurídica, no es la única que se encuentra transgrediendo o que se le transgrede la intención o la necesidad por lo cual fue creado. Eso es muy importante, ¿no? Creo yo que las teorías de sociología jurídica, de la crítica, sobre todo al derecho y su dominación, tendríamos que contextualizar a qué se refiere este control. Si hablamos de la norma jurídica como el ente o la única tecnología para poder aplicar una formalidad y una regulación, pero para cumplir fines específicos, entonces la norma jurídica está siendo utilizada. Es como decir que la química, ¿no? O la medicina es algo negativo, ¿no? Por ejemplo, en México tenemos el problema, la postura de que no era necesario realizar más pruebas de COVID-19 porque en realidad no generaban la certeza, ¿no? Entonces ya no había necesidad. La prueba ahí está. Quien la utiliza para poder diagnosticar la enfermedad, esa es la utilidad. Pero la prueba en realidad no es mala ni es buena, ¿no? Cumple con su función social de poder identificar una enfermedad. En el caso de la norma jurídica es lo mismo. En México tuvimos durante más de 70 años, como en otros países, a diferencia de América Latina, que ellos tuvieron un presidente, ¿no? Que duró bastante tiempo. En México tuvimos un poder que duró más de 70 años. Encontraron la forma de institucionalizar la revolución mediante las normas jurídicas
crearon un partido político que pudo encontrarse más de 70 años en el poder, ¿no? Entonces, esta circunstancia generó que se vea la norma jurídica como un mecanismo tecnológico de poder suprimir a la sociedad, cuando en realidad la tecnología normativa también nosotros la podemos utilizar porque es una herramienta para las personas. Ese Oye, es mi contexto. Perdón que te interrumpa, pero yo te voy a hacer una pregunta con Sí. respecto a esto que estás diciendo. Entonces, ¿tú consideras que los derechos humanos, aunque tengan protección, aunque estén tutelados, ¿tú consideras que estos derechos humanos también pueden ser tecnología para suprimir a las personas? Por supuesto, totalmente. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad importa para qué lo quieres utilizar, ¿no? O sea, importa cuál es tu finalidad. Mira, por ejemplo, te voy a poner, en México se establece el derecho humano a la educación. Y dicen que en México está protegido el derecho humano a la educación. Pero en realidad la educación que es obligatoria solamente es primaria, secundaria y preparatoria. La universidad no. No es obligatoria. Entonces, cuando dices que el derecho humano a la educación en México se respeta, es hasta la prepa o a la educación media superior, pero cuando hablamos de universidad se convierte en un discurso normativo, porque en realidad no tiene aplicación, ¿no? Entonces nos hacen pensar que el derecho humano a la educación es eso, pero está limitado, incluso cuando no debería de estarlo. Porque no quiere decir que hay una diferencia, dejen ustedes la diferencia económica que puede existir entre el que estudia la universidad y estudia la prepa, porque en México durante muchos años se obtuvo más recursos económicos de las personas que estudiaban a media superior de la que estudiaban licenciatura, ¿no? Más relacionado con la posibilidad de la conciencia. Cuando tienes más variables, cuando tienes más conceptos, pues puedes ver diferentes realidades, entender diferentes cosas. Entonces nos vamos a enfrentar con algo muy sencillo, que es que puede ser utilizado totalmente la norma jurídica que regula los derechos humanos para hacernos creer que se cumple y se respeta los derechos humanos. Pero eso no nada más puede ser en México, es en cualquier parte del mundo. Y no estoy diciendo algo nuevo. Ahí está Einstein. Imagínense la frustración que tuvo cuando crearon su conocimiento para una de las armas más destructivas de la sociedad, que es la bomba atómica, ¿no? Entonces creo yo que el derecho no está exento de eso. Por eso tendremos que tener cuidado cuando un derecho humano sí corresponde a su aplicación y cuando un derecho humano se convierte en un discurso. Totalmente estoy de acuerdo contigo, doctora Liz, totalmente. Entonces, fíjate esta parte, porque estábamos platicando el doctor Astrein y yo que la gente, incluso el gremio jurídico, consideran que los derechos humanos pueden ser en cierta forma absolutos. Y esta parte de la progresividad como que se confunde. Entonces, yo soy defensora, ustedes lo saben, del derecho penal del enemigo. Y el derecho penal del enemigo está constitucionalizado como un derecho humano. Entonces, desde esta perspectiva, aquí voy con Astrein, porque ya vi la cara que hizo. Entonces, desde esta perspectiva, el hecho de restringir un derecho humano no necesariamente implica, aunque vaya en contra, fíjate lo que les voy a decir, en contra de la Convención Americana de Derechos Humanos y de los tratados internacionales, no necesariamente implica una violación al ejercicio de los derechos humanos de la persona. Al contrario, puede, como por ejemplo en este caso del derecho penal del enemigo, puede significar un ámbito de protección hacia la propia sociedad el hecho de restringirle derechos humanos a un sujeto que es considerado como peligroso. Es el caso de la prisión preventiva oficiosa. Eduardo Astrein, ¿qué piensas de esto? A ver, una cuestión es que el fenómeno se encuentre constitucionalizado, pero de ahí a que podamos considerar que eso es propiamente derecho humano, yo tendría mis dudas. Ayer señalábamos que existían reformas a la Constitución, particularmente en nuestro país,
las cuales podrían ser incluso consideradas inconstitucionales. Y es una cuestión que hemos planteado en diversos foros y que el propio doctor Gonzalo Levy ha estado de acuerdo en la necesidad de establecer un mecanismo de control constitucional para las propias reformas constitucionales, es decir, considerar que el propio poder constituyente no es absoluto, sino que tiene límites, y estos límites van a estar precisamente en los derechos humanos de la persona. Yo no sé hasta qué punto el derecho penal del enemigo realmente pretenda proteger derechos humanos de las personas. Y esa es una de las cuestiones que se ha criticado muy fuertemente al derecho penal del enemigo, y es, por el contrario, uno de los ejemplos que yo siempre pongo para establecer que el discurso de los derechos humanos impacta de tal suerte que se empieza a utilizar también para violentar derechos humanos. Y esto lo dejo de manifiesto con el hecho que tú estás señalando. Tú dices, en la medida en que el derecho penal del enemigo lo que en realidad pretende es proteger a la sociedad frente a determinados sujetos que son considerados particularmente peligrosos, pues debemos de considerar que el derecho penal del enemigo es verdaderamente garantista. Yo he alertado sobre los riesgos que representa la utilización de este derecho. Tú misma, Liz, en distintos foros has puesto en evidencia cómo la intromisión de normas del derecho penal del enemigo en otras ramas de la juridicidad son violatorias de derechos humanos, y creo que ahí es donde se encuentra la verdadera preocupación de todos aquellos que de alguna forma u otra hemos sido críticos del derecho penal del enemigo. Yo insisto, me parece que efectivamente este régimen penal de excepción en el discurso puede sonar atractivo. Metodológicamente, la construcción del régimen penal de excepción pues puede ser incluso impecable, pero que los riesgos ahí están, ¿no? Que siempre pueden ser utilizados de forma ilegítima para el combate, no de aquellos sujetos que son especialmente peligrosos, sino de sujetos que sean considerados enemigos, pero de un determinado régimen de tipo totalitario. Sí, sí, claro. De hecho, te quiero comentar que si nosotros hablamos de derecho penal del enemigo, aquí hay una pregunta que dice, ¿no? Voy a leer, ya vamos a empezar a interactuar con los muchachos, ¿no? Por favor, por favor. ¿Les parece? Fíjate que Carlos Morán Franco nos dice, creo que lo planteado por el doctor Gonzalo Levy me recuerda lo dicho por Bodino, donde señala que el gobernante solo puede obedecer la ley natural, pero nunca subordinado a la norma humana. Y los gobernantes corresponden al grupo de poder. Por tanto, el gobernante no está bajo el escrutinio público. Y esto concluye en lo manifestado por el doctor Eduardo el día de ayer. La Corte Interamericana solo desechó su denuncia, sin cumplir la máxima de fundamentar y motivar su resolución, dejando por ende sin justicia constitucional a un justiciable. ¿Qué piensan? ¿Cómo? ¿Me puedes repetir el nombre del amigo? Carlos. ¿Cómo? ¿Carlos? Sí. Hola, Carlos. Muchas gracias por tu pregunta. Te agradezco tu comentario. Y por favor, escríbanos más preguntas porque esto es para ustedes. Nosotros en realidad tenemos una linda amistad y pues nos vemos siempre y estamos discutiendo, pero esto es para ustedes, ¿no? Por favor, cualquier pregunta. Bueno, yo creo que esto es importante comentar. Es una perspectiva científica, como bien comenta Carlos, la división entre un derecho natural y un derecho positivo. Perfectamente, Carlos entendió la cuestión, la idea. En estas circunstancias fuimos muy estudiosos del positivismo jurídico de Hans Kelsen, ¿no? Y es que eso fue en algún momento necesario, porque se trató de separar la subjetividad de la aplicación de la norma jurídica.
Pero un problema que heredamos precisamente de esto es que él separó el ser y el deber ser, ¿no? Es decir, creó dos dimensiones, la dimensión normativa y la dimensión de la facticidad. Desde este campo, cuando nos postulamos, cuando nos presentamos con Hans Kelsen, él sustenta y dice, aquí vamos a excluir a la política, vamos a excluir a las decisiones de poder, porque solamente nos vamos a basar en el formalismo normativo. Pero en su propia justificación de separación, científicamente en realidad lo que hizo fue permitir, los profesores con los que estamos son muy estudiosos de teorías alemanas, de Niklas Luhmann, de la teoría de sistemas, y entonces ellos precisamente cuando observan a Hans Kelsen, él trata de excluir, de ser esto hermético y decir, no vamos a aplicar otra cosa que no sea la norma jurídica. Y le preguntan, y es muy cuestionado, ¿qué va a pasar si alguien se apodera de la utilización de la norma jurídica mediante la política? Y Hans Kelsen respondió, eso no le corresponde a la norma jurídica. Ese es el problema, que en realidad se piensa que a la norma jurídica no le corresponde la política, no le corresponde la economía. No, claro que sí le corresponde, porque es precisamente la norma jurídica, la tecnología que tenemos para buscar la equidad y la protección de las personas. Una discriminación negativa, como lo que vimos en Estados Unidos, lamentablemente, ¿no? A una persona que precisamente murió bajo la autoridad, ¿no? La policía, y todas las personas no están de acuerdo con eso, es una discriminación negativa. Y la discriminación positiva, pues es precisamente tratar de apoyar a las personas que no tienen la misma situación económica, de salud, de racionalización para poder generar esta interrelación. Entonces, la diferenciación entre el ser y el deber ser precisamente fue el problema. Lo que tenemos que buscar es la realidad. Y el primer concepto de lo que Liz me pedía es la verdad. Yo creo que aquí tendríamos que unificar la ciencia, pero generar una objetividad. Ya no estamos en la posibilidad de que el derecho vaya solo y la física vaya por un lado, la economía vaya por otro, la sociología, la antropología por otro, la medicina, y el derecho se tape los oídos y no quiera reconocer precisamente esta parte. Entonces, tenemos que buscar, hago otra vez hincapié, tenemos que buscar en una sola pregunta, en el planteamiento del problema en realidad que tiene no solo nuestras ciencias, sino cualquier ciencia. Y la manipulación de la tecnología o del conocimiento científico se da en cualquier contexto, en cualquier población. Pero cuando las personas no estamos conscientes o tenemos un nivel de, o tenemos, perdón, el nivel de dimensión o una dimensión de la conciencia diferente, pues no estamos preparados para eso, ¿no? Entonces, yo es lo que quiero comentar ahorita. Es cierto, es el formalismo, estamos preocupados porque la norma jurídica podría determinar cualquier cosa, ya sea en el campo del derecho penal del enemigo, ya sea en el campo del derecho humano, ya sea en el campo constitucional, en el campo penal, tendríamos esa misma problemática, porque la norma jurídica puede manejar un discurso y tener una intención escondida que dista mucho de la protección de la persona, ¿no? Y se puede dar en cualquier teoría. En realidad en cualquier teoría, y en cualquier ciencia, eso no importa. El derecho no es el único. La medicina, ahí está también, la física, o sea, no es lo único. Entonces, desde este campo objetivo, lo que yo planteo es basarnos en una teoría que yo precisamente pongo a platicar a varios autores y que la he considerado necesario, que se llama teoría de la sistematicidad. Es decir, vamos a unificar los principios científicos de todas las ciencias y ya no vamos a tener esa pirámide kelseniana donde existe la Constitución por encima de todo lo demás por su aspecto formal, y ahora vamos a considerar en realidad el conocimiento sustancial y vamos a generar un cúmulo de principios que tenga aplicación y un control homoestático, es decir, lo que llamaríamos ahora control constitucional, pero en realidad ya no se puede considerar un control constitucional, porque la Constitución, en las constituciones de diferentes lugares, han sido manipuladas por el poder, ¿no? Ahí tenemos el caso de América Latina, cómo se ha modificado la Constitución para generar ad hoc las políticas, ¿no? Entonces, creo yo que ya no podemos decir
como bien lo comentaba el doctor Astrain, podría ser inconstitucional la Constitución. Lo que tendríamos que superar es el lenguaje técnico de que la misma Constitución llegue a ser falta de Constitución. Por eso creo yo que para superar ese concepto desde la perspectiva técnica, le tendríamos que decir que es asistemática, porque ya va en contra del sistema de principios planteados por la ciencia. Eso es, hasta ahí yo creo que tendríamos mucho que contar para que podamos participar todos. Claro. Oye, pero desde esta perspectiva de esta ¿cómo sistematicidad. Sistematicidad, ok. Yo creo que la propia Constitución debería tener instrumentos para que cuando ella misma, ¿no? Para que cuando nuestras propias constituciones tengan principios que vayan en contra de los principios básicos en materia de derechos humanos, se pudiera como que restaurar o tutelar ese derecho humano, ¿no? Me parece que por lo menos en México no lo tenemos, al contrario, tenemos ahí un artículo, el 61 de la Ley de Amparo, que dice que el amparo es improcedente en contra de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, si metemos una restricción, por ejemplo, en materia de derecho penal del enemigo, que sea asistemática con los principios, ¿cómo poder atacar esa parte cuando me parece que lo correcto, creo que es las restricciones al ejercicio de los derechos humanos que encontramos en el derecho penal del enemigo? Creo que la propia Convención Americana de Derechos Humanos primero las permite, ¿no? Y segundo, creo que esas restricciones al ejercicio de los derechos humanos ni siquiera vienen de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tenemos otra forma de convencionalidad que nosotros adoptamos para nuestras normas de derecho penal del enemigo, como por ejemplo la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Entonces, en fin, tenemos un montón de normas transnacionales que tienen derecho penal del enemigo y que adoptan nuestros estados, y nosotros queremos resolverlo con la Convención Americana de Derechos Humanos. O sea, ahí es donde no está bien, no me cuadra, no es correcto. Y nuestras constituciones, no lo sé la de los demás países, ahorita a ver qué nos dicen los muchachos de Latin Juris. Tenemos en Facebook 433 personas que nos están viendo, que nos están siguiendo sobre este tema. Entonces, sí me gustaría como que dejar ese planteamiento, ¿no? Y yo a propósito, ahorita de para darle el uso de la voz a Eduardo Astrain, yo quiero plantearles un ejemplo, fíjate, un ejemplo que en una noche, iba a decir noche loca, pero no fue loca, ¿verdad, Lalo? En una noche de plática de amigos. En una noche de plática de amigos, allá en Sevilla, junto con Miguel Polaino estábamos en una reunión, en un pub, estábamos allá en Sevilla junto con varios españoles platicando del tema, y Miguel los mató con un ejemplo, que bueno, yo estuve absolutamente de acuerdo con él, por supuesto. Los mató con un ejemplo, y decía Miguel Polaino, a ver, imagínense ustedes que hay un tipo que tiene una bomba, ¿no? Tipo nuclear, algo así le entendí, una bomba tipo nuclear, y que es el único que se sabe la clave para desactivarla. ¿Qué pasa con los derechos humanos de esa persona? Y decía Miguel, citando a Klaus Roxin, desde la perspectiva de Klaus Roxin, por ningún motivo se debe torturar a una persona, por ningún motivo, y se le tiene que respetar los derechos humanos. Y me voy con mis amigos peruanos, no generalizo, sino con algunos colegas peruanos con los que yo he platicado, y me dicen, es que doctora Padilla, hasta los delincuentes organizados tienen derechos humanos, ¿no? Entonces, supongan este tipo que trae la bomba y que además va a matar a miles de personas, olvídense de los millones.
¿Cuántos millones somos en México? Más de 133 millones de personas, ¿no? Bueno, más de 130 millones de personas. Ok, ¿qué va a matar millones de personas? ¿Qué va a pasar con ese sujeto? ¿Le restringimos derechos humanos o se los eliminamos para torturarlo? Fíjense, ahorita, a ver qué me dicen, ¿no? Cintia Posadas, por favor, ¿puedes apagar tu cámara? Gracias. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que efectivamente, pues no se va a poder torturar al sujeto y se van a morir millones de personas. Entonces, a ver, ¿qué show? ¿Qué piensan en este sentido? ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el problema en materia de derechos humanos? Porque es muy fácil decir que nos protege la Convención Americana de Derechos Humanos, que es muy fácil decir el control de constitucionalidad y convencionalidad. No, espérate tantito. Y ahí es donde Miguel dice, discúlpame, pero el derecho penal del enemigo, y además respaldando lo que dice Eduardo Astrein, en ese momento, ¿cómo se decía? En estados democráticos, en ese momento en estados democráticos se debe aplicar. Claro, si quieres aplicar el derecho penal del enemigo para acabar con los enemigos económicos, eso no es derecho penal del enemigo, ¿no? O sea, y ahí sí violas derechos humanos y todo el show. ¿Qué piensas, Lalo? Bueno, lo mismo que le contestamos a Miguel en esa noche. No me acuerdo. Mira, finalmente me parece que hay situaciones reales, fácticas, en donde existen conflictos de bienes jurídicos o en este caso de derechos humanos, y entonces el derecho penal da distintas posibilidades de respuesta sin necesidad de acudir al derecho penal del enemigo. Incluso yo le refería a Miguel que esa no me parecía que era una norma del derecho penal del enemigo. Si ustedes ven los planteamientos del profesor Jacobs o cualquier de las normas prototípicas del derecho penal del enemigo, pues no encontramos ninguna que faculte la práctica de la tortura. La tortura está proscrita. Pero en un caso excepcional, en un caso extraordinario, podría darse una situación de conflicto de bienes jurídicos y entonces ahí están las respuestas tradicionales del derecho penal. Ni siquiera es acudir al derecho penal del enemigo. Está figuras como el estado de necesidad, que se fundamenta precisamente en una situación de peligro, una situación que por sus circunstancias temporespaciales es apta para lesionar un bien jurídico. Allí encontraríamos una posible respuesta a una problemática de esta naturaleza, o inclusive a nivel de inculpabilidad, pues también está la llamada no exigibilidad de otra conducta apegada a derecho. A mí me parece problemas como el que se planteó en esa noche y que en realidad pues son planteamientos de aula excepcional. Muy difícilmente nos va a tocar vivir un asunto de esa naturaleza. Pero lo mismo decíamos de una pandemia y ve cómo estamos, Lalo. Yo con lo del COVID todo creo. Las pandemias ocurren cada 100 años, ¿no? Ahí está la historia. Entonces se repiten cada 100 años, nos tocaba vivir esta, ni hablar. Pero digo, creo que el ejemplo es un ejemplo de aula y creo que el derecho penal da herramientas para resolver una problemática de esa naturaleza sin tener que acudir al derecho penal del enemigo. Ahora, también se ha estigmatizado en demasía al derecho penal del enemigo y en ese sentido yo te daría la razón tanto a ti como al doctor Polaino, que todos los vicios que se atribuyen al derecho penal del enemigo no son propiamente el derecho penal del enemigo. Incluso, pues muchas de las digamos, medidas previstas en este tipo de régimen penal de excepción, pues tienen una larga historia en el derecho, en el proceso penal. O sea, no es una cuestión novedosa, no es una cuestión ni siquiera propia de la modernidad o de la posmodernidad. Entonces,
yo creo que sí tenemos que ser muy cuidadosos con discursos como el del derecho penal del enemigo, porque creo que en sociedades como las nuestras, en donde hay tantas tentaciones por prácticas autoritarias, darles un derecho a esta naturaleza es sumamente riesgoso. Sí, de acuerdo contigo. Tan es así, no sé en los demás países, pero en México el derecho penal del enemigo o las reglas de este derecho del enemigo ya está permeando en otros derechos que no es derecho penal, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo contigo, pero en lo que sí me parece que debemos poner énfasis es que el derecho penal del enemigo, si no se aplica en estados democráticos, no es derecho penal del enemigo, o sea, simplemente es otra cosa. Aquí hay una cuestión, dicen, ahorita te doy el uso de la voz, Levi, dice, debemos legitimar lo que hacemos nosotros, no de otras realidades. Alemania es otra realidad. Ahí el derecho penal del enemigo quizás funcione. Y es donde menos se aplica. Sí, no, finalmente es cierto eso. Se aplica más en América Latina, oigan. Lo que pasa, tú recordarás, Liz, que también fue una de las cuestiones que nos ha llamado mucho la atención. Pues cuando hemos estado en Alemania, la gente de allá, los estudiosos del derecho, pues no son tan partidarios del profesor Jacobs. El pensamiento del profesor Jacobs ha impactado sobre todo en España y en América Latina. Pero en Alemania, digamos, los grandes maestros del derecho penal, pues son el profesor Urs Kinshasa y el profesor Klaus Roxin. Y nosotros como que esa dialéctica en Latinoamérica la tenemos con Klaus Roxin, Günther Jacobs, pero en Alemania efectivamente como tú lo señalas, pues no se aplica el derecho penal del enemigo porque además en Alemania son muy cuidadosos de discursos de esta naturaleza. Muy, muy cuidadosos. Porque tienen todavía, pues ellos, muy presente todas las atrocidades que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, cómo el desconocimiento de persona, pues llevó a cuestiones verdaderamente irracionales. Y entonces ellos son muy cuidadosos de discursos de esta naturaleza. No es por eso de extrañar que tengamos, no es por eso de extrañar que tengamos en el Código Penal de Alemania un tipo que criminaliza el negar el Holocausto. Así es, sí, claro. Sí, claro. Aquí dice un nombre raro, no sé, no, ni lo puedo pronunciar, Shashol, no sé qué. Dice, ningún particular tiene una bomba nuclear, son muy caras, el ejemplo no es adecuado. ¡Ay! Busquen un ejemplo real. Bueno, trasládalo a delincuencia organizada. O sea, yo creo que una bomba nuclear se queda corto con las atrocidades que vivimos nosotros en México acá con los cárteles. A ver, doctor, ¿qué piensas, Levi? A ver, yo creo que voy a tratar de responderlo desde la perspectiva científica. Voy a tratar de comprometerme aplicando la teoría que yo ostento. Mira, creo yo que el profesor realiza una aseveración de excepción. ¿A qué me refiero? Establece que el derecho penal del enemigo, si el profesor lo va a reducir a una persona que tiene una bomba, no necesariamente atómica, sino cualquier dispositivo explosivo, ¿no? Que se puede generar pues, con cualquier químico, que gasolina, lo que tú quieras, ¿no? Que bueno, decir gasolina también ya es muy caro, ¿no? Ya no es tan barato. Entonces, creo yo que vamos a tratar de responderlo. Él está hablando de una situación de excepción. Entonces, dentro de la, digamos que dentro de una postura de la lógica, él al aseverar también niega y al negar asevera. ¿A qué me refiero? Si él dice y llega a ese ejemplo, a ese extremo de considerar de una persona limitarle sus derechos porque se encuentra en una situación de excepción, quiere decir que el derecho penal del enemigo solo se aplica si solo si hay una situación de excepción. Claro. ¿No? Claro. Entonces, yo creo que ahí nada más es muy claro.
vamos a utilizar el lenguaje y desde la perspectiva de la especificidad y desde el concepto de la lógica y de nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Y también vamos a hablar sobre el principio de impenetrabilidad, que quiere decir dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el mismo espacio y en el mismo tiempo, ¿no? Si nosotros decimos que el derecho penal del enemigo se reduce a un momento de excepción, solamente estamos dejando en un momento muy específico de todo un contexto su aplicación, ¿no? Entonces, habría que decir que el derecho penal del enemigo se aplica sí, solo si se encuentra un estado de excepción, ¿no? Aunado a otra circunstancia importante, que exista democracia, ¿no? Claro, Llamar claro. democracia desde la perspectiva del voto. O sea, nada más, eso no es democracia. Eso es un discurso. Democracia es la oportunidad de tomar una decisión. Eso es un derecho humano a la libertad. Y si te equivocaste en tomar esa decisión, puedas rectificarla, ¿no? Eso es lo que yo he llamado en la obra que tú y yo, y que el doctor nos hizo favor de prologar, la democracia restaurativa, ¿no? Así es. Tan Eso, bonito concepto. eso es mi respuesta, mi amiga Liz. Oye, fíjate que aquí, voy a empezar con una parte que decía Miguel Polaino, ¿no? Que además lo dijo con tanta naturalidad. Él indicó en ese día, pues ahora entiendo por qué en Japón quienes no pagan impuestos tienen pena de muerte. Y para Miguel esa pena de muerte era correcta. O sea, era correcta porque para la sociedad japonesa es de suma importancia que no pagues de suma importancia que pagues impuestos. Entonces, imagínate a dónde llegan. Aquí hay una participación que quiero que lo escuchen y quiero que me digan qué piensen, para que veas hasta dónde llegan los extremos de los derechos humanos. Y voy a decir, es de Ali Pérez Vélez, que es fan destacado, además de Latin Juris, y dice, creo que es mejor, en el ejemplo de la bomba que estamos poniendo, creo que es mejor que muera la humanidad entera a que se cree una justificación para violar el derecho de la vida de las personas, pues dejaríamos de ser la humanidad para ser una horda planetaria. Es mi criterio. Con esto que está diciendo Ali Pérez, a mí me parece que está justificando en nombre de los derechos humanos que se cometa cualquier atrocidad, incluso la propia delincuencia organizada, el narcotráfico, la trata de personas, etcétera. Si no restringes los derechos humanos a ese tipo de grupos, a ese tipo de personas, entonces me parece que estás justificando el actuar en nombre de los derechos humanos. Ojalá y yo no me he ido al extremo también. Pero a ver, Eduardo Astrain, ¿qué piensas de lo que nos está diciendo nuestro querido amigo Ali? Bueno, me parece una visión muy kantiana y muy respetable en cuanto a su visión de los derechos humanos. Yo insisto, creo que no es un tema propio de derecho penal del enemigo. Me parece que una problemática de esa naturaleza la podríamos resolver en sede de la dogmática penal con mecanismos tradicionales que además están previstos en los códigos penales. Y a ver, voy a poner el caso que fue real, que sucedió. Porque el de la bomba está muy jalado de las greñas, dice. Bueno, pues finalmente es algo que lo dijimos en la discusión. Es un ejemplo de aula, es un caso de aula. Para realmente discutir los problemas, creo que tendríamos que aterrizar más en la realidad, en las cuestiones que pasan cotidianamente. Y es que en realidad me parece que el ejercicio cotidiano del derecho nos da para muchos ejemplos. No hay necesidad de acudir a este tipo de casos extremos que efectivamente suenan muy complicados que lleguen a pasar. Pero les decía, un caso real que sucedió precisamente en Alemania.
En Alemania, un estudiante de derecho secuestra al hijo de un banquero. Y se dan las investigaciones, se logra detener a este estudiante de derecho y no quiere revelar en dónde se encuentra la persona secuestrada. El jefe de policía amenaza al detenido que si no revela en dónde se encuentra la persona secuestrada, entonces le van a practicar la tortura para que diga en dónde está. El sujeto termina por decir dónde se encuentra la víctima, que ya estaba muerta. Es decir, solamente señala en dónde se encontraba enterrada. Y en Alemania se dio toda una discusión en torno a si era posible o no excluir de responsabilidad al jefe de policía. Obviamente, en una sociedad democrática como Alemania, se pueden dar discusiones de esta naturaleza de casos reales, puesto que hay un reconocimiento de la propia autoridad en su actuar. En México hay otro tipo de torturas, mucho más evidentes, pero difícilmente vamos a ver un reconocimiento por parte de una autoridad en cuanto a la práctica de la tortura. En Alemania, por el nivel democrático que tienen, pues el jefe de policía reconoció haber llevado a cabo esta amenaza. Esta amenaza de tortura, que por sí misma representa tortura, es una tortura psicológica. Entonces, ni siquiera estamos en presencia de una tentativa de tortura, estamos en presencia de una tortura consumada. Entonces empezó a dar una gran discusión en el ámbito académico sobre si podía llegar o no a justificarse la práctica de la tortura. Y eso es precisamente lo que llevó a Roxin a afirmar que bajo ningún supuesto, dado que el Estado tenía una superioridad ética, se podía efectivamente justificar la práctica de la tortura. Pero se analizó el problema desde distintos ámbitos de la dogmática jurídico-penal. El propio Roxin tiene un trabajo en donde analiza varias excluyentes de responsabilidad, como lo es propiamente el estado de necesidad. Y al analizar todos estos supuestos, el profesor Roxin concluye que bajo ninguna causa se puede justificar la tortura. Y además las convenciones internacionales en la materia señalan expresamente eso, que bajo ningún supuesto se puede justificar la práctica de la tortura. Incluso señalan que ni en casos de emergencia. O sea, el Estado no puede argumentar situaciones de emergencia o de excepcionalidad para llevar a cabo la práctica de la tortura. Pero algunos autores consideraron que el problema se podía resolver en sede de no exigibilidad de otra conducta apegada a derecho. Finalmente, si mal no recuerdo, se consideró que efectivamente el jefe de policía era responsable de tortura, o sea que había realizado un injusto culpable, pero no se le impuso una pena. Si mal no recuerdo, se consideró que no era necesaria. Pero ahí está un caso real, un caso que fue sometido a un gran debate y que, bueno, finalmente estarán las distintas posturas. Ok, sí, porque aquí ya los ánimos están buenos, Claro, me dice Ali Pérez, no coincido con usted, doctora, lamentablemente, pero para eso es la academia. Sí, claro, o sea, la academia es para construir. Sí, yo quiero decirles que yo soy una seguidora fiel del funcionalismo jurídico, por supuesto, del profesor Jacobs. Eduardo Astrein es más roxiniano, Eduardo Astrein es más garantista. Yo sí estoy a favor de los derechos, de la restricción a los derechos humanos, ya les había dicho desde otra perspectiva,
Entonces, yo sí creo que los derechos humanos, así como lo dijo el doctor Levy, se tienen que restringir en determinados casos, pero tienen que ser en casos muy específicos. Y bueno, pues el propio Jacobs lo dice, ¿no? Que esta restricción al ejercicio de los derechos humanos trae como consecuencia que el propio Estado de Derecho se proteja. Entonces, está bien, y digo, no hay problema, no tienen que estar de acuerdo conmigo, al contrario, de eso se trata. Luego dice Antonio Albornoz, doctora Liz, con relación al ejemplo realizado por su persona, no fue mi persona, yo dije que ese ejemplo lo pusieron en una plática académica que tuvimos, pero bueno, del hombre con la bomba ubicada en el lugar escondido cuya ubicación conoce, considero que recurrir a una tortura es muy lesivo y no responde al principio de proporcionalidad. Bueno, es que también nos imaginen a la tortura física. Puede ser una tortura psicológica, entonces no sé qué sea para ustedes lesivo. Y, ok, no responde al principio de proporcionalidad. A ver ahí, ¿qué piensas, Levi? Pues mira, en un ejercicio de ponderación de derechos, naturalmente es posible limitar el derecho a la integridad física. Fíjate, ¿ves cómo están pensando en tortura física? O sea, no necesariamente la tortura tiene que ser física, pero de manera menos gravosa. Pienso que someter a este delincuente a una prueba de polígrafo o droga de la verdad para que revele la información de ubicación de la bomba es menos lesivo y una limitación más idónea. Ay, no sabía que existía esa droga de la verdad. ¿Existe la droga de la verdad? Díganme cuál es para no entrarle. Porque puedo tener graves problemas. Yo tampoco la conozco, ¿eh? Yo nada más conozco la droga de la verdad del amor, es la única. Pues sí, oye. Pues también el alcohol, que luego a veces nos hace hablar. ¿No? Sí. Sí, no sé cuál es esa droga, pero bueno. Sí. Dice, la tortura, dice Henry Ulises, la tortura está proscrita por las normas supranacionales en general. Lo que decía Eduardo Astrain, ¿no? O sea, sí, claro, no está permitida. Sí, claro, sí, yo entiendo lo que ustedes dicen, pero a lo que me refiero es que no piensen que van a resolver los problemas que tenemos con derechos humanos. Al contrario, los derechos humanos, como están funcionando, agravan. O quiero que ustedes me digan, en América Latina, ¿dónde hay un Estado democrático en este momento histórico? O sea, porque ustedes están así como que defendiendo mucho esta parte de la progresividad y todo el show, pero bueno, luego dice aquí, creo que la delincuencia organizada no debe resolverse con el derecho penal del enemigo, sino con menos corrupción político-administrativa, políticas públicas adecuadas, ética de los funcionarios públicos. Es muy fácil atacar los efectos con restricción de derechos y no las causas más profundas del problema, dice Ali Pérez. Bueno, sí, pero desgraciadamente esta parte de la política, ¿verdad? Está incluso como que permeada, ¿no? Por la delincuencia organizada. No sé si ustedes me pueden señalar algún gobierno que no tenga nexos con la delincuencia organizada. Entonces, pues sí es muy bonito decir las cosas desde una perspectiva así como que utópica, pero creo que ahorita no estamos, como yo lo digo en México, en este momento histórico, no estamos así como que para tratar de endulzar oídos, ¿no? Estamos como debemos combatir directamente el problema. Y precisamente la restricción de derechos humanos a través del derecho penal del enemigo es declararle la guerra a esos corruptos a los que te refieres, Eli. No sé, mira, ya me saludaron de mi Monclovita, Coahuila. Besos a mi Monclova, a mi pueblo querido Monclova, Coahuila. Pero bueno, ok. Entonces, vamos a ver qué más dicen aquí los muchachos. Dice, fíjate lo que dice Alejandro. No creo que en el mundo haya un solo lugar en donde no se utilice la tortura en cualquiera de sus formas, si es que el Estado está en peligro. Ah, caray. Ok. A ver, con respecto a la verdad, ¿no? Con respecto a esta sistematicidad en el sentido práctico, doctor Levy, porque tú nos hablabas que en un Estado democrático tiene que aplicarse esta parte de la verdad, esta parte de la dignidad de las personas, que además tiene que haber un tiempo, ¿no? En tu teoría de la sistematicidad. Entonces, ¿cómo
traer esos discursos en materia de derechos humanos para que esta excepcionalidad no se aplique. O sea, es decir, dentro de tu teoría cabe la no aplicación de la restricción al ejercicio de los derechos humanos, es decir, dentro de tu teoría, ¿los derechos humanos deben ser progresivos? Sí, por supuesto. Mira, quiero aclarar bastantes puntos. El primero, que yo creo que es importante, vamos a plantear algo. Para que pueda existir una restricción de derechos humanos, pues tienen que ser estos efectivos. En México, o sea, es decir, ¿vamos a restringir los derechos humanos? Sí. Ok, vamos a plantearlo. Pero para que puedan restringirse, pues tiene que existir primero derechos humanos y su cumplimiento. Honestamente, en México y en cualquier parte de América Latina, es muy difícil cumplir incluso la aplicación de los derechos humanos, ¿no? Antes de hablar de restricción, primero quisiera hablar de protección. O sea, no podemos pensar primero en la restricción cuando en realidad nuestros derechos humanos no están siendo cumplidos o respetados. Primero, eso es lo que yo le llamo la democracia restaurativa. Le llamo democracia restaurativa a una práctica de protección de las personas donde se utiliza la tecnología para su mejora, dignidad tanto interna como externa. Entonces, creo yo que eso es primero. Los derechos humanos habría que ver cuándo sí aplican, o sea, es decir, cuándo son plenos y totales y progresivos y cuándo son limitados. Son limitados cuando yo al doctor Astrain tengo la libertad de saludarlo y él tiene la libertad de saludarme porque, o no saludarme. Pero dentro de la dignidad, él también o la doctora Padilla, dentro de la dignidad tendrán que darme un lugar y un respeto, ¿no? Porque es una obligación humana y es un derecho humano, ¿no? Que nosotros tenemos. Es decir, tenemos un límite. El límite que tiene la doctora Padilla de tener un respeto conmigo y el límite que tiene el doctor Astrain de yo también tener un respeto con él. Esos son los derechos humanos y sus límites, ¿no? Son universales, pero también mi derecho humano no quiere decir que pueda ir en relación o aplastar el de otra persona. O sea, eso es un límite. Eso, la progresividad se refiere a que vamos a ir en busca de la mejor situación de la persona, pero siempre y cuando respetando su individualidad. No podemos decir que por la generalidad vamos a restringir un derecho individual. No, también ese derecho individual es importante, ¿no? Entonces vamos a ver precisamente quería hacer esa aclaración. Para nuestro amigo de Facebook que habló sobre la ponderación, le quiero decir que los derechos humanos no se ponderan. ¿Por qué? Porque dentro de las características de los principios son indivisibles e interdependientes. ¿Qué quiere decir indivisible? Que no lo puedes dividir. ¿Qué quiere decir interdependiente? Que uno divide del otro. Yo veo muy difícil dentro de cualquier concepto científico que algo indivisible pueda colisionar, ¿no? Que choque contra otra cosa y tengas que ponderar uno u otro. Voy a poner el ejemplo. Si tú ponderas la libertad frente a la salud, en realidad también estás restringiendo la salud o la libertad, porque uno depende del otro. Los derechos humanos no se ponderan, se aplican. Y eso es una parte importante. Otra cosa que yo quiero comentar también en cuanto a esto es que el garantismo, la ponderación y el garantismo, igual que el derecho penal del enemigo, son teorías creadas para una democracia o una sociedad específica donde tiene ciertos cumplimientos, donde hay cierto cumplimiento de los derechos humanos, es decir, donde ya está establecido un mínimo existencial, un mínimo de dignidad, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de ponderación, estaríamos diciendo que vamos a preferir algo frente a otro. Y aquí en México tenemos el caso. Vamos a ponderar el derecho humano a la dignidad en relación al salario mínimo y también al ingreso universal. Ejemplo, los jóvenes o las personas que no están realizando un trabajo ni estudiando, se les va a dar un recurso económico. Pero otro lado, las personas que están trabajando tienen el mismo salario y ellos ya tienen gastos, tienen que mantener a la familia. Entonces, ahí hay una desproporción y no hay una progresividad.
ahí el derecho humano de la dignidad es un discurso, porque va a un sector donde no nos están tratando a todos con la misma equidad. Si nosotros buscamos que tengamos un ingreso único, tendría que cumplir con nuestras necesidades de dignidad. Entonces, ahí estamos garantizando, ahí voy a la parte del garantismo que tampoco tiene aplicación en México, porque la garantía desde la perspectiva de Luigi Ferrajoli es la forma de proteger un derecho fundamental, es decir, un derecho humano venido a menos o humano. Pero en realidad los derechos humanos no necesitan la garantía tanto primaria o secundaria que establece el profesor Ferrajoli. Los derechos humanos lo que hacen es que son progresivos y la garantía desde la perspectiva de los derechos humanos ahora le corresponde a la autoridad garantizar esos derechos, ¿no? Entonces, creo yo que no tiene aplicación ni la ponderación, no creo yo que no tiene ni aplicación el garantismo en México. Ok. Sí, bueno, dice aquí, me sorprendió, dice Natalita, que Natalita ha sido una alumna que nos ha seguido muchísimo, no ha faltado una sola clase. Natalita, te mando un beso, hermosa. Dice, me sorprendió aquello de la ponderación de los derechos humanos, que eso no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que se pondera? ¿Qué es lo que se pondera? Nada. No podemos ponderar, mi querida Natalita, nada, y te voy a explicar por qué. Si nosotros buscamos, aquí hay una situación científica muy interesante, ¿no? Y yo creo que esto va a generar un gran debate académico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo creo que no hay una ponderación, porque miren, les voy a explicar. ¿Ustedes se imaginan ponderando el principio de la tercera ley de Newton, de la causalidad frente al de la proporcionalidad? Es decir, ¿cuál voy a aplicar? ¿La proporción o la causa o el efecto? Eso no se puede. Todos desde el principio de las ciencias existe el principio de complementariedad. Incluso ahora las teorías más avanzadas de la física le llaman teoría de las cuerdas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se van complementando un principio con otro y van entretejiendo una sintonía de principios a lo que yo le he llamado sistematicidad y se complementan. No hay una colisión, hay una complementación, una compenetración entre los diferentes principios. Lo que yo propongo dentro de la teoría de la sistematicidad es que la norma jurídica se rebaje de nivel, ya la Constitución, los tratados, los códigos, los reglamentos, reconozcamos que pueden ser utilizados desde un punto de vista subjetivo. Y ahora lo que tenemos que hacer es buscar a partir de la objetividad la aplicación, ¿no? Entonces, creo yo que afirmo categóricamente, no puede aplicarse la ponderación en México, ni el garantismo se puede aplicar en México, ¿ok? Eso me quiero casar ya a estas alturas del partido, a esta hora de la transmisión, ya me quiero casar con eso precisamente, ¿no? Entonces, yo creo que Natalita no se puede ponderar, nada. Oye, Eduardo Astrain, dice Levi que no hay garantismo en México. Oye, ¿cómo es eso? Tú tan garantista y yo tan antigarantista. O sea, yo insisto, ¿no? Que verdaderamente lo que protege los derechos humanos es la restricción al ejercicio de estos derechos humanos. Fíjate aquí lo que nos dice, ¿no? Lo que nos dice de Venezuela. Oh, por aquí lo tenía. Bueno, decía, en Venezuela está prohibida la tortura y diario torturan aquí está, de Luz Magali Cárdenas. Dice, en Venezuela torturan a todo el que cae preso sin ninguna investigación, todo el que tenga un pensamiento diferente al actual gobierno. Ahí no hay quien defienda. Entonces, pero por aquí vi otro comentario que decía que en Venezuela está prohibida la tortura y todos los días torturan, ¿no? Joel Delgado, bueno, por lo menos alguien está de acuerdo conmigo. Yo sí estoy de acuerdo con usted, maestra Liz. Ok, perfecto. Alguien. Pero bueno, entonces, Astrain, dice Levi, es que antes de que empecemos una discusión que nos podría llevar muchos años, nada más déjame decir. Y nos queda media hora, amigo. No, nada más un minuto. El garantismo, yo considero que la garantía como figura tecnológica no le corresponde la creación al legislador, sino le corresponde la aplicación
a cualquier autoridad dentro del ámbito de sus competencias. El garantismo desde la posición de Luigi Ferraioli en México no es aplicable. Pero la figura de la garantía como tecnología, ¿y por qué digo eso? Porque ya descubrimos y estamos de acuerdo que la norma jurídica tiene intenciones ocultas. Entonces, ahora le corresponde para ser efectivo el derecho humano a la autoridad. Ya, es todo. Ahora sí. Ok, ahora sí, amigo. Ataca. Sí, Pues, bueno, oye, algunas cuestiones interesantes. Mira, claro. yo creo que la postura de la compañera Ali Pérez hizo referencia a varias opciones frente al derecho penal del enemigo. Es una cuestión que no debemos de minimizar. Me parece a mí que uno de los grandes problemas que hemos tenido, y lo que tú misma hacías referencia citando al profesor Zaffaroni, es que simplemente nos traemos teorías de otros lugares que a veces no se aplican o no se pueden aplicar a la realidad que estamos viviendo. En América vivimos una determinada realidad y entonces a veces el simplemente traer teorías extranjeras por novedosas, pues no resuelven los problemas siguen. Si pensamos un poquito en México, cómo se ha ido aplicando este derecho penal del enemigo a partir de un régimen penal de excepción a delincuencia organizada, que además ha sido ya un régimen que prácticamente se ha consolidado a lo largo de 2 sexenios y el actual que está corriendo, pues vemos que los resultados que se nos dicen no se han presentado. Por eso también es mis dudas hacia este régimen penal de excepción y hacia la necesidad de buscar otras respuestas. Me parece que los estados latinoamericanos no han sido creativos en la búsqueda de soluciones que realmente sean acordes a la realidad latinoamericana, algo a lo que también hacía referencia el doctor Gonzalo Levy. Y que Zaffaroni nos lo dijo en el foro que estuvo en Guanajuato. Recordarás que estuvimos comiendo ahí con él y él señalaba, lamentablemente nos trajimos a Mesger en Latinoamérica, pero no nos trajimos a Radbruch, ¿no? Como haciendo una crítica de que pues a veces no nos traíamos a lo mejor de otras latitudes. Y creo que esto también tiene mucho que ver con ese garantismo al que refiere el doctor Levy, que no se vive. Y yo coincidiría, yo he señalado en diversos foros que hay avances importantes para la consolidación del Estado constitucional en nuestro país. Hay avances, pero no podemos decir que realmente vivamos en un Estado constitucional, en un Estado garantista, en la medida en que los derechos humanos no son efectivos, en que los derechos humanos simplemente están en el papel. Y esto va muy relacionado con lo que hacían referencia los comentarios del caso de Venezuela. O el propio Ecuador, que dice en su artículo primero que Ecuador es un estado constitucional. Vean, o sea, de forma expresa, la Constitución de Ecuador adopta el paradigma del estado constitucional. Pero no basta con que estén en la Constitución todo un programa de derechos humanos si estos no se viven, si estos no se operativizan, si simplemente son derechos de papel. Para mí es un avance importante que ya tengamos en la norma el reconocimiento de ciertos derechos humanos, el elevar a la Constitución los derechos humanos de fuente convencional, el establecer mecanismos de control constitucional y convencional. Son avances, pero no podemos cantar victoria. Creo que nos falta mucho por hacer. Creo que sí tendríamos que buscar otro tipo de soluciones a los problemas que estamos viviendo, porque finalmente violencia genera más violencia. La característica del régimen penal de excepción, que llamamos derecho penal del enemigo, es que genera un derecho penal más violento. Pero frente a esa violencia institucional, violencia del Estado, pues hay una reacción social
y hay más violencia social. Vivimos en México en una sociedad extremadamente violenta. Y entonces esto quiere decir que esa no es la respuesta adecuada, que tendríamos que buscar otros mecanismos de solución. Eso por un lado. Y por otro, bueno, el día de ayer nosotros éramos muy enfáticos en afirmar que sí hay ponderaciones en derechos humanos, y aquí nos vamos a separar un poco de la postura del doctor Levy, porque incluso pues en derechos humanos, el profesor Robert Alexy ha desarrollado el llamado test de proporcionalidad, que es finalmente una ponderación que se presenta cuando existen normas de derechos humanos que entran en conflicto. Y este test ha sido aplicado por una gran cantidad de tribunales constitucionales, desde Alemania hasta tribunales constitucionales de toda América Latina, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para determinar sobre la legitimidad de determinadas penas ha aplicado este llamado test de proporcionalidad desarrollado por el profesor Robert Alexy en Alemania, que a lo mejor va a decir el doctor Gonzalo, ahí está un caso de que estamos simplemente importando teorías del extranjero que son novedosas, pero que no responden a la realidad mexicana. Estas serían las observaciones que yo quería señalar. Fíjate que aquí Antonio Albornoz nos dice, doctor Levy, cuando existe colisión entre los derechos se ponderan, estimado doctor. Pues si no se ponderan, no podría resolverse los casos difíciles. Es un claro ejemplo. Le pongo la cuestión sobre la mesa. Si una menor de edad, testigo de Jehová, está con leucemia y para no morir necesita transfusión sanguínea, se tiene que su religión no permite la transfusión sanguínea. En ese caso, existe colisión de derecho a la salud y vida en colisión con el derecho de la libertad religiosa. En ese caso, se debe ponderar, pues bajo el criterio de indivisibilidad de los derechos, no podría resolverse el caso y la menor de edad moriría. Bueno, aquí en México no le puedes aplicar nada si no quieren los padres de la menor, independientemente de cualquier derecho, pero bueno, seguimos. Se pondera cuando normas de la misma jerarquía, temporalidad y especialidad entran en colisión, pues las soluciones jurídicas de la corriente del positivismo jurídico no podrían dar una alternativa de solución para solucionar los casos difíciles, aún denominando las formas de solución de un caso difícil, en el fondo termina siendo una ponderación. Gonzalo, ¿qué piensas? Muchas gracias por los comentarios y por la oportunidad que me dan a aclarar mis ideas. Efectivamente, yo no comparto la postura del profesor Alexy. En México hay que recordar precisamente nuestro contexto social. Nuestro contexto social es el no respeto a los derechos humanos. La ponderación es una figura que, como bien la expuso magistralmente el profesor Astrain, creo yo que no tiene una efectividad o una correspondencia en nuestra necesidad. Los casos en los que yo me baso es porque el juzgador en México en realidad lo que hace es pensar él lo que considera que es correcto y hay una subjetividad en cuanto a la decisión. ¿Qué quiere decir esto? Que la subjetividad va relacionada no con la aplicación del principio de racionalización, sino desde el principio subjetivo de lo axiológico, de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos considerando no como lo piensa Adorno en cuanto a los valores, es decir, a lo que yo creo que es lo más importante que busca una ciencia. Lo que estamos viendo es que es un valor, como bien lo comenta nuestro amigo, es un valor de un grupo religioso. En México incluso se establece la posibilidad de que yo ya no requiera más trato médico, ¿no? Entonces yo puedo decidir porque es mi libertad de tomar o no una decisión, de continuar o no mi vida. Yo tengo mi dignidad de morir también, de bien morir o de bien vivir, ¿no? Entonces, si no se pondera el de la religión solamente. Estamos hablando porque eso es la libertad de religión y de conciencia.
pero también tenemos y nos estamos enfrentando a la dignidad de las personas. Yo puedo decidir de mi cuerpo, yo puedo decidir sobre mi situación. Entonces, si le vamos a dejar la posibilidad a un tercero que decida sobre mis derechos, en México nos estamos enfrentando a que es muy subjetivo. Y lamentablemente la ponderación se podría aplicar en un estado democrático donde los derechos humanos se respetan todos y cada uno. Para que pueda existir una ponderación, se requiere de que sean 100% efectivos. Entonces, aquí estamos tratando de generar un ejemplo muy complicado, el de la religión frente a la salud. Bueno, pues primero yo quisiera que esa niña que está enferma de leucemia o cualquier persona que está enferma de leucemia, primero tenga los servicios médicos, el derecho humano a la salud, y luego ya preocuparnos por si se pondera o no, ¿no? Entonces, hay que generar el contexto social y el acertamiento veritativo. ¿Qué quiere decir? Si esta teoría en realidad tiene aplicación, porque no tenemos una efectividad de los derechos humanos, ¿no? Entonces, si yo voy a ponderar el derecho humano a la salud, es porque es efectivo, es porque lo tengo. Pero ahora bien se vuelve más complejo. ¿Quién va a decidir sobre vivir o morir? ¿Alguien más puede decidir? Entonces, si yo tengo leucemia y ya no quiero enfrentarlo porque yo quiero morir de manera digna y quiero que también mis familiares no vean cómo ya no soy el que ellos conocieron y cómo sufran, entonces que pondere la persona, que pondere el juez si mis familiares también me tienen que ver mal morir y claro, como conocieron me tiene que ver mal morir, ¿no? claro. Entonces yo creo que los derechos humanos precisamente es una individualidad, es de nosotros. Nadie puede venir a ponderar si mi vida o si otra persona, si yo decido ser un tipo, tengo una pasión, es mi decisión, ¿no? Claro. Eso claro. es algo que es individual, ¿no? Fíjate lo que me escriben aquí, Levi, fíjate. Doctora, y es Hugo Andrade. A ver, Hugo, ya la encontré, ¿eh? Es lo bueno de la tecnología. O sea, ya la encontré. Porque a mí no me van a venir a decir que la Corte ya está obligando, a la Corte en México ya está obligando a los médicos a salvarle la vida, como dice Hugo Andrade, a salvarle la vida con respecto al derecho humano que tiene la persona de decidir sobre su cuerpo o sobre su conciencia, como lo dice acertadísimamente el doctor Levi. Hugo Andrade me dice, doctora, todo lo contrario a lo que usted dice. En México sí se puede aplicar el tratamiento que una menor requiere, pese a que los padres se opongan. Hay criterios novedosos de la Corte, les sugiero leerlos. ¿Y qué crees? Ya la busqué, mi amor, ya la tengo. Y te la voy a leer. Y además te voy a decir, uno, no es jurisprudencia, no es obligatoria para las autoridades. Ya te diste cuenta, es una tesis aislada. Es de octubre del año 2019 y creo que esto, de acuerdo a lo que está diciendo el doctor Levi, no puede llegar a ser una jurisprudencia. Jamás va a llegar a ser una, me parece. Entonces, por principio de cuentas, Hugo, no es obligatoria. Entonces, no confundan mi vida porque es aquí de los tribunales colegiados de circuito, ni siquiera es de la Corte. Y a ver qué piensan, ¿no? O sea, sí me gustaría que Levi y Astrein me dijeran esta parte. Es que de repente creo que si no, nos empezamos a confundir e insisto, creemos que todo es derecho humano y creemos que porque el derecho humano a la vida, por ejemplo, ya es absoluto. Espérate tantito, o sea, no es así. Dice aquí la tesis y se las voy a decir cuál es el número de registro. 2020-871 es el número de registro, ¿no? Y dice, objeción de conciencia. Si al ejercer ese derecho humano el paciente solicita recibir un tratamiento bajo determinadas características relacionadas con la religión que profesa, ello no implica que el personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud deba aplicarlo de un modo diverso al que determine su ética profesional, conocimientos científicos, protocolos y guías médicas. ¿Ya te diste cuenta, Levi? Esto es contrario al derecho humano que tú estás diciendo, al derecho humano a la conciencia, o no sé si esté mal, no sé si estoy mal, ahorita tú me dices qué lío. Y dice, de la teleología de los artículos primero y cuarto párrafo, cuarto párrafo de la Constitución Política, se advierte que el criterio del constituyente,
y del poder reformador ha sido promover y garantizar la salud de los seres humanos, procurando los elementos para conservarla sin distinción de género, raza o religión. Asimismo, el numeral 24 de la propia norma suprema reconoce el derecho de las personas a profesar libremente la creencia religiosa que más les agrade. Entonces, ahí es donde dicen que sí hay ponderación, es donde dice primero Antonio Albornoz que sí hay ponderación, y es donde dice Hugo, es que la Corte ya dice que sí, no, espérate, o sea, que esto en principio no es obligatorio, es simplemente una tesis aislada, o sea, eso que quede claro, ¿no? Y luego dice, aunque no es absoluta y restricto, pues en su formulación o enunciación normativa consigna límites internos, dado que se condiciona que su práctica no sea constitutiva de un delito o falta penada por la ley. Por su parte, el numeral 51 de la Ley General de Salud establece que la atención médica debe proporcionarse de manera profesional y éticamente responsable, mientras que del diverso precepto 10 bis del mismo ordenamiento derivan dos hipótesis en cuanto a la participación del personal médico y de enfermería del Sistema Nacional de Salud en la prestación de sus servicios. La primera, que ante una urgencia o situación que ponga en riesgo la vida del paciente, no podrá hacerse valer la objeción de conciencia, entendida como el derecho humano del paciente a rechazar un tratamiento médico motivado por sus convicciones morales o religiosas, como por ejemplo las transfusiones en el caso de los testigos de Jehová. Y la segunda, que puede excusarse de intervenir en el tratamiento de un paciente que se niegue a recibirlo en ejercicio de la objeción de conciencia, cuando no se encuentra en peligro su vida o no se trate de una urgencia médica. En consecuencia, los derechos fundamentales a la salud y a la libertad religiosa no tienen la amplitud para considerar que cuando un paciente solicite recibir un tratamiento bajo determinadas características relacionadas con la religión que procesa, al amparo de la objeción de conciencia, el personal de salud debe aplicarlo de modo diverso al que determine su ética profesional, conocimientos científicos, protocolos y guías médicas. ¿Qué te parece? Insisto, no es obligatoria, es una tesis y no es de la Corte. Así que no digan que es de la Corte. ¿Ok, Huguito? No es de la Corte. Es de los tribunales colegiados de circuito. Ok, y ahora sí, ¿qué piensas, Levi? Porque es ese tema, ¿no? Yo ahora quiero escuchar también al doctor Eduardo, que nos dé su postura, ¿no? Y ok, ya, Lalito. Bueno, pues a mí me parece que ahí está claramente un caso de ponderación que lleva a cabo, por lo que refieres, un tribunal colegiado. Debo confesar que yo no tenía conocimiento de esta tesis, pero, y si la persona que la citaba hacía referencia a una tesis de la Suprema Corte, a lo mejor sería importante que nos precisara a cuál tesis se refería o si era particularmente a esta que tú has dado. Ya le pregunté, pero no me contesta y sí se refiere a una de la Corte. Yo ya busqué en el semanario y no hay ninguna de la Corte. Pues igual hay que pedirle, hay que darle la carga de la prueba a él, amiga, ¿no? Sí, claro, amigo. Entonces, no me enojo, así soy yo. Es que me dicen, doctora Liz, no se enoje, no, así soy yo. Como soy del norte, soy muy directa. Entonces, eres muy intensa. No, al contrario, no, ¿cómo creen? No, los amo a todos. Pues sí, mira, a mí me parece que ahí está un ejemplo de la ponderación a que claro. hace un momento. Entonces, pues yo sí considero que en tratándose de normas de derechos humanos, a veces van a entrar en conflicto. Claro. Las antinomias son propias de todas las normas, incluso de las normas constitucionales. Vamos a encontrar antinomias en todos los cuerpos normativos, y entonces a veces tendrá que ser necesario entrar al ejercicio de una ponderación. Ahora, voy a dar en una parte la razón al doctor Levy. La ponderación ha sido pensada o ha sido desarrollada en el ámbito de los derechos humanos, y ya referíamos hace un momento por quién, pero no ha estado exenta de críticas, también hay que reconocerlo. Claro.
En México al profesor Robert Alexi se le han otorgado algunos doctorados honoris causa. Ha estado en nuestro país en diversas ocasiones, incluso para recibirlos. Pero efectivamente ha tenido un sector que ha sido muy crítico y en el ámbito del derecho penal no ha pasado desapercibido de proporcionalidad. Recordarás nuestro querido maestro en Alemania, Liz, el profesor Cornelius Prittwitz, que uno de los principales exponentes de la Escuela de Frankfurt. Pues la Escuela de Frankfurt ha sido muy crítica a la ponderación, al menos en el ámbito penal, porque se ha afirmado que cuando se pondera, pues la solución ya no está en el derecho, que entonces ni siquiera requeriríamos de un tribunal jurisdiccional que resolviera los casos, sino en todo caso un grupo de sabios podría hacer las ponderaciones y en todo caso la respuesta ya no estaría en el derecho. Eso es lo que ha señalado el profesor Prittwitz de la Escuela de Frankfurt. E insisto, también ha tenido muchas críticas este test de proporcionalidad, pero también ha pretendido ser implementado por una corriente doctrinaria en materia penal, que consideran que es un mecanismo idóneo para determinar sobre la legitimidad o ilegitimidad de determinados tipos penales. Entonces, esa sería mi postura en cuanto a lo que acabas de dar lectura. Gracias. Levi, doctor Levi, ¿quieres cerrar? Pues básicamente yo quiero agradecer la oportunidad que nos das, Liz, para poder hacer este intercambio de ideas y también agradecer a tu público, muy lindo, siempre muy participativo, la oportunidad, también a Jessie Padilla, también siempre bien linda, siempre nuestra productora ejecutiva, siempre preocupándose porque salga todo excelente. Y obviamente, pues un abrazo a distancia a mi amigo Eduardo Astraí también, agradecerle sus comentarios y su postura muy interesante y a todos. Yo creo que para concluir, yo creo que solamente tendríamos que ver, para que una teoría pueda tener aplicación, creo yo que tendríamos que revisar nuestra sociedad. Pero no solo del derecho, cualquier conocimiento, ¿no? Porque el conocimiento cumple una necesidad y esa necesidad tendríamos que observar si se cumple para nosotros. Insisto, en México tendríamos un problema no solamente de economía, sino de salud pública. Para mí me llama mucho la atención de que la postura de la cual se plantea la ponderación es llevada a cabo en relación con un asunto del consumo del cigarro. Entonces dicen que se pondera la economía frente a la libertad o a la salud. Y en este caso ganó la economía porque no podían generar la exclusión del mercado de los cigarrillos, ¿no? En Alemania, por cierto, es esta sentencia, se ponderó y se prefirió que existiera la posibilidad de comercializar los cigarrillos. Y ahora cuando nos enfrentamos a una enfermedad como el COVID-19, nos damos cuenta que en México también parte de esa ponderación fue aplicada por diferentes juzgadores en ese mismo asunto, en el asunto de los cigarrillos. Y se planteó precisamente en la Ley General de Salud que se tenía que establecer en las cajetillas de cigarro una imagen o tratar de disuadir a la comunidad para que dejara de fumar. Entonces, ahí no solamente se está ponderando el derecho humano a la salud, sino también el de la libertad en relación a la economía, ¿no? Entonces, yo creo que la ponderación podría funcionar en Alemania, creo que podría funcionar en sociedades que ya tienen saciados sus necesidades de manera digna, pero en México es un poco complejo. Muchas gracias, les mando un abrazo, escucho sus conclusiones. Gracias, doctor. ¿Quieres concluir, Lalo? Y yo concluyo al final. Pues igual, simplemente agradecer la oportunidad que nos brindas para continuar reflexionando sobre tópicos de actualidad,
sobre problemáticas que estamos viviendo y que realmente merecen nuestra atención. Agradecer la oportunidad de compartir el foro con mi amigo el doctor Levy, contigo, Liz, que bueno, pues ya somos compañeros de muchas luchas. Hemos estado defendiendo nuestras posturas en distintas trincheras. En este debate enriquecedor, luego a veces somos tan apasionados en defender nuestras posturas que hasta piensan que tenemos conflictos personales, ¿no? Que tú me odias, que yo te odio, cuando hay un cariño y una amistad. ¡Qué me enojo! Dice. Odiando intensamente. Sí, hombre. Nada más alejado de la realidad. La verdad es que he tenido oportunidad de debatir nuestras ideas, de defender nuestras posturas en foros académicos y también en la sobremesa, como también ya con el doctor Levy, ¿no? Nos ha pasado. Entonces, agradecerte, amiga, una vez más esta oportunidad, reiterarle a tu público, siempre muy amable, siempre muy generoso, siempre muy respetuoso, que estamos a sus órdenes, que en lo que les podamos servir con muchísimo gusto. Ya tú ayer hacías referencia a mi red social, tengo varias, pero la verdad es que la que más estoy en contacto es Facebook, Eduardo Astrain, ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente noche. No, hombre, la verdad, gracias a ustedes, mis queridos amigos, colegas, compañeros de investigación, la verdad que es muy enriquecedor estar aquí. Bueno, yo sí quiero concluir en el siguiente sentido. Como hemos observado a lo largo de los comentarios, tanto de nuestros queridos alumnos que nos están viendo a través de las redes, como de los comentarios que cada uno de nosotros señalamos, creo que los derechos humanos al final del día sí son producto del ejercicio del poder. Y estos derechos humanos, a partir de esa direccionalidad, como lo vimos en la primera clase, ¿no? De esa cibernética que tiene el derecho hacia el sistema económico y que se tiene también hacia el sistema político, es como se va a determinar qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano. ¿En qué momento se puede aplicar uno y en qué momento se puede aplicar otro derecho humano, ¿no? Yo creo que esta parte, como les decía, en este sistema populista, los derechos humanos, pues también son rehenes, ¿no? Del clientelismo electoral. Y bueno, por aquí hay muchas felicitaciones hacia ustedes, todo el mundo los está felicitando. La verdad que alcanzamos 450 personas observando este debate. Creo que también la parte de la argumentación es de suma importancia y bueno, la realidad social en la que vivimos, ¿no? Los derechos humanos, cómo se manejan distinto, por ejemplo, en Venezuela, cómo se manejan distinto en México, en Perú, en Argentina. Entonces, bueno, yo me quedo con eso, ¿no? Que los derechos humanos desde una perspectiva ideológica, normativa, no son absolutos. También desde una perspectiva operativa, procesal, tampoco son absolutos. Y entonces, bueno, ya ustedes los ejemplos ya los dieron. Les agradezco infinitamente a todos los que nos están viendo. Soy la doctora Liz Padilla. Síganme en mis redes sociales, Liz Padilla Facebook, canal de YouTube. También por ahí hay muchas ponencias del doctor Levy y del doctor Astrain en mi canal de YouTube, de algunos congresos que hemos organizado, doctora Liz Padilla Oficial. Me están preguntando que cómo estoy en Instagram. En Instagram estoy como doctora-Liz-Padilla. Ahí pueden ver todas mis fotos, donde salgo enojada y no enojada. Gracias, les mando un beso como siempre, cuídense mucho, estamos en contacto y nos vemos mañana en punto de las 6 para nuestra cuarta clase. Cuídense mucho, bye bye, gracias. Todavía no salimos de Facebook. Creo que Jess anda por ahí perdida. Pues nos salimos, ¿no? Ya está. Bonita noche. Hasta luego. Besos. Sí. Gracias. Gracias. Adiós.
Doctora, doctores. Gracias, hasta luego.